Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy, los oyentes tenéis que afinar bien los oídos, ya que van a aparecer muchos términos en árabe de los que conoceremos su significado. Y van a aparecer palabras árabes porque nos vamos a remontar al nacimiento del Islam, vamos a conocer muchísimas curiosidades del mundo árabe e islámico y sobre todo vamos a profundizar de la mano de Luis de la Corte Ibáñez en el significado de esa palabra que hemos escuchado miles de veces en los últimos años, como es la palabra o el término yihad. Bienvenido, Luis. Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Voy a pasar a presentarte. Luis de la Corte Ibáñez es doctor en psicología, profesor titular en el Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Dirige el área de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación y docencia en diversas universidades españolas y extranjeras, como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, Universidad Autónoma de México, Universidad Católica de Uruguay, la London School de Ciencias Políticas y Económicas y el Centro de Estudios del Terrorismo y la Violencia Política de la Universidad de St. Andrews, en Reino Unido. Como docente ha impartido e imparte cursos, seminarios y conferencias sobre terrorismo y violencia política, negociación y persuasión y psicología del análisis de inteligencia, entre otras muchas temáticas. Ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, donde participa como docente en el curso de Estado Mayor, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, División de Formación y Perfeccionamiento del Centro Nacional de Policía, Universidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Escuela Diplomática, Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales, Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos y Centro Reina Sofía de Estudios sobre la Violencia. Además del libro que presentamos hoy, Luis de la Corte es autor de otras obras como son La lógica del terrorismo, la yihad terrorista, coautor con Javier Jordán, Crimen.org, Evolución y claves de la delincuencia organizada, coautor con Andrea Jiménez Salinas, y Seguridad Nacional, amenazas y respuestas, coautor con José María Blanco y otros autores. Bueno, Luis, como he dicho, presentamos en este programa tu libro titulado Historia de la Yihad, cuyo subtítulo es De los orígenes al fin del primer emirato talibán. Es un libro de la editorial Catarata y está impulsado por el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Comienzas el libro hablando de que la llegada de innumerables democracias a múltiples países del mundo trajo consigo un mundo menos belicista y con menos guerras, lo que lleva aparejado menos víctimas mortales debido a la violencia. Pero
allá por los años 80 comienza a darse un fenómeno nuevo, que es el terrorismo por parte de individuos que profesan la religión islámica, el Islam, y que utilizan la palabra o el término yihad para referirse a la motivación de sus actos. ¿A qué se debe este nuevo fenómeno terrorista y qué conocemos por yihad? Bueno, como has señalado ahora mismo y trato de explicar en el libro, claro, ya no podemos hablar de este tipo de terrorismo como un terrorismo nuevo, porque hablamos de un terrorismo que emerge en el último cuarto del siglo pasado, ¿no? Y por tanto ya tiene varias décadas de duración, por desgracia, ¿no? Es un terrorismo que efectivamente alude al término yihad para justificar presuntamente su violencia en clave religiosa. Recurren al concepto de yihad, que es un concepto básico en la tradición islámica, pero con un sentido específico entre los diversos posibles, porque en realidad el término yihad es un término polisémico en la tradición islámica, desde su aparición en el Corán y en los hadices, que son los otros textos fundacionales del Islam, en adelante, en toda la tradición interpretativa del Islam, el término yihad adquiere distintas acepciones, ¿no? Hay una universal, que es la de esfuerzo religioso, en cualquier sentido y dirección que ayude a instaurar la voluntad de Dios, el Dios islámico, de Alá en la tierra. Y luego hay distintas acepciones. Una de ellas, que es la que ha trascendido en el significado que en Occidente se le suele dar al término yihad, por la influencia de toda esta violencia de la que trata el libro, es la acepción belicosa, o una acepción belicosa o digamos militar del esfuerzo religioso. La yihad, como yo la llamo en el libro, para especificar un poco más, la yihad, o más bien el yihad, porque es un término en árabe masculino, no femenino, guerrera, o el yihad guerrero. En realidad, en la historia del Islam se ha recurrido muy frecuentemente a esta acepción belicosa del término yihad, y esto vuelven a hacerlo elementos y grupos radicales que surgen en distintas partes del mundo árabe y musulmán a partir de los años 70 y que tratan de, a través del terrorismo o de formas de violencia que se combinan de otras formas de violencia que se combinan con el terrorismo, guerra de guerrillas, insurgencia, etcétera, tratan de alterar el orden político de los países donde actúan para reislamizarlos. Comentas en el libro que la base del Islam como religión o como civilización no es el profeta Mahoma, sino la propia historia del cercano Oriente. ¿Es esto así, Luis? No es exactamente así. No. Mahoma es la figura sin la cual el Islam no existiría, ¿no? Lo que digo en el libro es que el Islam incorpora como doctrina desde el principio y en su evolución doctrinal incorpora muchos elementos culturales que son un reflejo de el escenario social donde surge y de la evolución de las sociedades que se adhieren a la religión islámica. Por tanto, hay componentes políticos, culturales que alimentan, complementan, digamos, las directrices que Mahoma da a sus primeros seguidores, que a su vez pues están muy influidas por la cultura y la historia de los pueblos árabes antes de la aparición del Islam. Claro. Existen varias interpretaciones de la palabra yihad en el Corán
y Mm, cuentas que esas interpretaciones mm. varían según la época o etapa de predicación de Mahoma. ¿Nos puedes explicar esto? Sí, en el Corán el término yihad aparece con sentidos diferentes en función de las dos etapas principales en las que, digamos, se divide la trayectoria de militancia religiosa, por decirlo así, de Mahoma y sus primeros seguidores. Hay una primera etapa que transcurre en la Meca, Ujú. que es el lugar donde Mahoma comienza a predicar. Y ahí su actividad es una actividad esencialmente, bueno, esencialmente no, totalmente pacífica. Él trata de extender, de difundir el mensaje islámico original a través de la persuasión y a través del ejemplo personal. Y ahí el término yihad se refiere a esas acciones de Mahoma, ¿no? Eh, esa forma de esfuerzo religioso, ¿no? Basada Ujú. en la palabra, la predicación, el ejemplo, etc. Pero luego hay una segunda etapa que se da cuando Mahoma abandona, en parte por su seguridad personal, abandona la Meca y se desplaza a Medina, que es la localidad donde él, digamos, consigue instaurar una primera comunidad islámica. Desde Medina, Mahoma y sus primeros seguidores van a iniciar una serie de campañas militares de conquista que le llevan hasta las puertas de la Meca, ¿no? Ujú. Y esos episodios de combate, de guerra, etcétera, se definen como yihad. Es decir, ahí aparece en el marco del Corán la primera interpretación guerrera de la yihad o de el yihad. Luego eso tiene un reflejo posterior en los hadices, que son los otros textos fundacionales del Islam junto con el Corán, aunque no tienen tanta categoría con el Corán, pero son los textos en los que se recoge, distintos eruditos recogen la tradición sobre los hechos y los dichos del profeta, ¿no? Y ahí aparece también muy frecuentemente el yihad con más de una acepción. Esta Ujú. acepción digamos, guerrera y una acepción más espiritual, digamos. Vale, claro, porque se habla de yihad menor y yihad mayor. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos términos? Bueno, esta diferenciación aparece en uno de los, en algunos hadices. ¿Mm? Los hadices, insisto, son recopilaciones de testimonios sobre lo que hizo y lo que dijo el profeta, ¿no? Mahoma, ¿no? Ujú. En algunos hadices hay un pasaje, hay referencia a un pasaje, un episodio que vive el propio Mahoma en el que él establece esta distinción. La yihad menor sería lo que yo he llamado antes la yihad guerrera, ¿eh? Y lo que normalmente en Occidente se traduce, aunque no es una traducción literal, como guerra santa. Ujú. Pero la yihad mayor, es decir, se supone que una yihad más importante que la acción guerrera, consiste en el combate interno de cada musulmán contra sus propias pasiones, contra su ego, todo aquello que en su psicología, digamos, le inhabilite o le desincentive a seguir la senda correcta, ¿no? La senda islámica, ¿no? Es un esfuerzo espiritual de purificación religiosa, ¿no? Esta Ujú. distinción entre yihad mayor y yihad menor y el énfasis en la yihad mayor, es decir, en la yihad, digamos, espiritual, el esfuerzo personal, va a ser destacada posteriormente
entre los intérpretes posteriores del Islam por los partidarios de hacer una exégesis, digamos, una interpretación lo más racionalista posible del Corán. En algunas escuelas jurídicas que se constituyen para alimentar la interpretación del Corán y de los hadices, hay una orientación, digamos, más racionalista que en otras. Y son los más racionalistas los que se adhieren a esta división. Sin embargo, ha habido siempre bastante controversia sobre si esta distinción es válida o no y si realmente corresponde a una directriz que diera el propio profeta, porque no aparece en los hadices que se consideran más fidedignos. Hay algunos hadices, hay algunas recopilaciones de hechos y dichos del profeta que no es seguro, no se consideran las más fiables, se piensan que podrían tener una mayor carga, digamos, literaria, de invención, de ficción. Y ahí es donde está la diferencia, ahí es donde aparece más frecuentemente en esos hadices de veracidad discutida y discutible, donde aparece la distinción entre yihad mayor y yihad menor. Por eso hay gente que dice, hay intérpretes que dicen que esta distinción no tiene fundamento. En el libro explicas cómo el Islam, o mejor dicho, los árabes musulmanes, iniciaron una gran expansión de una manera asombrosa. Y cuando todo parecía ir bien para ese imperio musulmán, conocido como Umma, aparece un fenómeno que se conoce con el término fitna. ¿Qué ocurrió y qué es esto de la fitna? Bueno, en realidad, en su sentido original, el concepto de fitna aparece muy pronto en la historia del Islam. Aparece con la crisis interna que emerge dentro de la comunidad islámica primitiva, entre las primeras generaciones de musulmanes que siguieron al profeta y el ejemplo del profeta, respecto a partir de la controversia sobre quién debe suceder a el profeta, ¿no? Cuando Mahoma muere, pues son varios de sus compañeros los que toman el liderazgo de la comunidad islámica sucesivamente, pero en un momento determinado se produce un conflicto interno porque no todos están de acuerdo sobre quién debe ser el siguiente sucesor. Eso produce la división dentro de la comunidad islámica, que es lo que significa el término fitna. Y una de las consecuencias de esa división original es la ruptura del Islam, luego va a haber otras muchas más, de la comunidad islámica, la Umma, entre suníes y chiíes. Los suníes son partidarios de la tradición, sunna quiere decir tradición, de la tradición islámica. Los chiíes en realidad también son partidarios de una tradición islámica, pero son aquellos que en su momento se destacaron por el criterio de que quien debía suceder como califa debía ser alguien siempre un descendiente, digamos, biológico, en este caso su sobrino Ali, un descendiente del profeta. Posteriormente, a lo largo de la historia del Islam, el término fitna se ha utilizado con asiduidad para referirse a las distintas divisiones y crisis que se han producido dentro de la comunidad islámica. En realidad, el Islam ha evolucionado en parte en base a la fitna, es decir, como consecuencia de sucesivas divisiones. Por eso es una religión que en términos doctrinales es más bien una especie de mosaico, ¿no? Como ha dicho algún buen conocedor, algún islamólogo. Un mosaico porque el Islam está fraccionado ya no solo en las dos grandes ramas, la mayoritaria suní y la minoritaria chií, sino a su vez dentro del sunismo y dentro del chiismo una enorme variedad de ramificaciones de escuelas, tradiciones sunitas o chiitas, ¿no? Jerusalén era y es la ciudad santa de judíos, cristianos y musulmanes. Sí. Cayó en manos musulmanas en el año 638
pero aún así las autoridades musulmanas permitieron durante años la peregrinación de cristianos y judíos a Mm, cambio de pagar un impuesto. mm. Esto cambió con la conquista de Jerusalén por parte de los selyúcidas. ¿Nos puedes explicar quiénes eran los selyúcidas y qué cambios hubo con su llegada? Bueno, efectivamente, en el Islam ha habido, y en términos globales sigue habiendo, un respeto especial por los seguidores de las otras dos religiones del libro, como Ujú, se suele decir, es decir, el judaísmo y el cristianismo. Todas cosas porque hay profetas del judaísmo y del cristianismo son considerados a su vez profetas, no a la altura de Mahoma, pero profetas también del Islam, ¿no? ujú, Abraham es una figura central en la tradición islámica y Jesucristo también. ujú. Eso establece, digamos, una cierta filiación entre los seguidores de las tres religiones, aunque se combatan entre sí, aunque compitan entre sí por, por extenderse una en detrimento de las otras, ¿no? Y en eso se basa, en esos principios, se basan las primeras comunidades islámicas para determinar la relación con los infieles, ¿no? Si los infieles son judíos o cristianos, entonces se les permite mantener la religión. Eso sí, sin hacer proselitismo. Es decir, se les permite hacer manifestación pública de su religión, Ujú, seguir el culto de su religión, pero no intentar extenderla. Eh, y se cobra un impuesto para, como permiso, para seguir con el propio culto, ¿no? Eso permite que durante un tiempo en distintos territorios controlados por gobernantes islámicos haya una coexistencia real con cristianos y judíos. No perfecta, y ujú. con el tiempo deteriorada en muchos casos. Así pasó, por ejemplo, en Al-Ándalus, donde esa convivencia ha sido idealizada y en las primeras generaciones existía, pero con el tiempo la coacción o la coerción la presión que se ejercía sobre judíos y musulmanes para que sobre judíos y cristianos para que se convirtieran va siendo más fuerte y al final es insoportable, ¿no? Ujú. Y en términos generales se acaba produciendo una islamización más o menos forzada. Pero yendo al caso de los selyúcidas. Los selyúcidas son, en principio, proceden de un grupo étnico que provienen de la península de Anatolia, que a su vez habían llegado a la península de Anatolia desde Asia Central, Ujú, es decir, son turcos sudoccidentales procedentes de Asia Central, que entre el año 990 y el 1118 eh, eh, instauran un gran imperio islámico que abarca pues, lo que hoy serían los territorios de Irán, de Irak y Asia Menor, ¿no? ujú. O que llega casi desde Asia Central a Mesopotamia en su tiempo, ¿no? Que ocupan o conquistan gran parte de los territorios que formaban parte del Imperio Bizantino. Bueno, en ese Sí. proceso de expansión, de generación del Imperio selyúcida, los selyúcidas a finales del siglo XI toman Jerusalén. Ujú, Y una vez que se produce esa conquista de Jerusalén, eh, empiezan a producirse, sobre todo, asaltos a los peregrinos, ¿no?
que desde Occidente, fundamentalmente, y desde otras partes del mundo, acuden en peregrinaje a Tierra Santa, a Jerusalén, ¿no? Eso tiene una importancia drástica no solo porque es un reflejo de cómo se va enturbiando la convivencia bajo el dominio selyúcida de judíos y cristianos y musulmanes, sino históricamente es un hecho central porque las noticias de esos asaltos a los peregrinos que llegan o que se están desplazando a Jerusalén llegan a Europa, llegan al Imperio Bizantino. El emperador bizantino del tiempo, Alejo I, solicita al Papa Urbano II ayuda para que le apoye para desarrollar una campaña para reconquistar Jerusalén, para retomar Jerusalén, ¿no? Y así Urbano II declara la primera de las cruzadas, ¿no? Ese es el hecho histórico más importante que, por supuesto, luego tiene una trascendencia enorme en el modo en que tanto cristianos en su tradición como musulmanes reconstruyen la historia de su propia comunidad, de sus propias comunidades religiosas, ¿no? Exactamente. Años más tarde surge un imperio que a punto estuvo de devolver el esplendor de la época dorada del Islam, que fueron los otomanos. ¿Cómo surgen los otomanos y hasta dónde lograron expandirse? Pues los otomanos originalmente también eran descendientes islamizados de un grupo étnico del Turquestán, que es una región que se sitúa en Asia Central entre el Mar Caspio y el desierto de Gobi, ¿no? En el siglo XI, algunos miembros de este grupo étnico combaten al servicio del califato abasí y se destacan como guerreros, ¿no? En esa participación en las luchas, en los combates, en las guerras que promueve el califato abasí, ellos ayudan a ocupar la península de Anatolia, ¿no? En Asia Menor. Y como consecuencia de esa aportación se les recompensa con varios principados que se establecen cerca de las fronteras que entonces estaban establecidas, que dividían el mundo islámico del Imperio Bizantino. Sí. Uno de esos principados o dominios cae bajo el control de la familia Osmani, que es la que funda la dinastía otomana en Anatolia en el año 1288. ¿Vale? Los Osmani comienzan a asaltar más territorios que están dentro del imperio que pertenecen al imperio bizantino, y así van ampliando su dominio, se imponen sobre otros miembros de su mismo grupo étnico, que procedía del Turquestán, y a partir del siglo XIV inician una progresión enorme invadiendo los otros dominios de los pueblos de origen turco, ¿no? En 1372 la mayoría de los territorios bizantinos ya están bajo control otomano. En 1389 los otomanos derrotan al ejército de los serbios en Kosovo. Posteriormente, el séptimo sultán otomano, Mehmed II, captura Constantinopla en 1453, cambia el nombre, como todos sabemos, se convierte en Estambul y se convierte en la capital del imperio otomano. A lo largo del siglo XVI, los otomanos incorporan a su dominio Mesopotamia, Siria, Egipto, gran parte del Magreb. Se establece, de hecho, una regencia en Argel. Y en 1517 el sultán otomano se proclama califa, lo cual tiene una importancia una importancia enorme. Se convierte en el referente, la autoridad máxima
religiosa para gran parte de los musulmanes. Decías antes que los otomanos casi devuelven al mundo islámico a su época de esplendor. No, sin el casi. Llevan el Islam a una época de enorme esplendor. Hay que tener en cuenta que en el mundo islámico solo una pequeña porción de los territorios islamizados quedaron fuera del imperio, fuera del control del Imperio Otomano, ¿no? Quedaron fuera Marruecos, quedó fuera la zona del Turquestán, de la que eran originarios, por cierto, los propios otomanos, quedó fuera la Persia, que era esencialmente chií, y quedó fuera la parte del mundo, la parte del subcontinente indio que había sido islamizada. Pero más allá de eso, el resto de los territorios islámicos estaban bajo control otomano. Además, los otomanos, como sabemos, lo saben muy bien los españoles, por la propia historia de España, fueron un azote para los cristianos, para las monarquías cristianas en las aguas del Mediterráneo oriental. Desde finales del siglo XIV, además, se habían expandido en los Balcanes, a Tracia, a Macedonia, Valaquia, Bulgaria, a Serbia, y su gran héroe, ¿no? el gran líder del Imperio Otomano, Solimán el Magnífico, entre 1520 y 1566, conquista Belgrado, Rodas, Hungría, y invade entre 1529 y 1532 Austria, llegando a acercar a Viena. Viena sería luego posteriormente nuevamente cercada, sometida a un nuevo sitio otomano por los otomanos en 1683, aunque nunca se llegó a conseguir conquistarla, estuvo bajo cerco en dos ocasiones. En el marco del Mediterráneo oriental, en la batalla de Lepanto, 1571, aquella en la que siempre se recuerda que combatió por parte española Cervantes, los otomanos, a partir de la batalla de Lepanto, empiezan a perder, muy lentamente, pero empiezan a perder influencia en el Mediterráneo. En el siglo XVIII empiezan a tener que encajar un número creciente de derrotas frente a los ejércitos de las monarquías católicas, ¿no? En el siglo XIX empiezan a experimentar, a sufrir sublevaciones internas, sobre todo en los dominios otomanos en África y en Oriente Próximo, y bueno, eso es todo el periodo de decadencia que va a culminar con las consecuencias de la decisión que el sultán toma de aliarse durante la Primera Guerra Mundial con Alemania. Eso motiva a Gran Bretaña a ayudar a los árabes a rebelarse contra los otomanos, como hacen con enorme eficacia en toda la península arábiga, y como consecuencia de ello y de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el sultanato al final cae en 1924, ¿no? Obviamente es un periodo larguísimo de predominio y de esplendor, ¿no? Y la propia caída del sultanato es un trauma para todo el mundo musulmán, al menos a posteriori, ¿no? Porque incluso aunque los propios muchos musulmanes árabes, ¿no? Son responsables en buena medida de la caída del sultanato, eso significa que después del sultanato desaparece la figura de la autoridad califal. 1862, 1898, 1905, 1914, 1921, 1936, 1939, 1945,
Cavite, 1950, Anual, Pusham, 1960, Barbarroja, El Somme, El Ebro, Guerras Hiroshima, Ucrania, Cuba, Valer, África, Cavite, Orazio, Anual, Verdún, Teruel, Mauser, Polonia, Springfield, Corea, Maxim, Ontoria, Krupp, Malvinas, Zetme, Enfield, Kalashnikov, Vickers. Historia de aficionados para aficionados. Si quieres conocer mucho más de la historia militar, de la historia bélica, de las armas que se han empleado, de las decisiones que tomaron los hombres que participaron, o si quieres también conocer las memorias de nuestros veteranos, aquellos que nos han precedido en el servicio de las armas, tu podcast es Niebla de Guerra. Solo en iVoox. Si quieres disfrutar con nosotros, suscríbete. Mauser, Springfield, Maxim, Ontoria, Krupp, Zetme, 1998, Enfield, 1915, Kalashnikov, 1914, 1921, 1936, Cuba, 1939, África, 1945, 1950, Verdún, 1960, Teruel, Polonia, Corea, Vietnam, Malvinas. Pronto aparece en tu libro la palabra Sharia. ¿Qué significa esta palabra y qué representa para los musulmanes? Sharia es la ley islámica. Las referencias doctrinales a la Sharia son infinitas, ¿no? La Sharia es el referente fundamental en la vida privada de cualquier musulmán, con independencia de cuál sea la versión del Islam a la que se adhiera, y luego es un concepto que se ha instrumentalizado y se ha manipulado frecuentemente con propósitos políticos y también por parte de estos grupos terroristas violentos que surgen a finales del siglo XX, porque bueno, su reclamo fundamental es que ellos combaten para asegurar que los territorios que pertenecen al mundo islámico estén gobernados de acuerdo con la Sharia, porque a su juicio la Sharia o la ley islámica se había abandonado o no se está cumpliendo. El persa Ibn Hanbal es, digamos, el primer defensor de la literalidad o del fundamentalismo. ¿Nos puedes explicar esto? Bueno, quizá decir que es el primer defensor no es exacto, pero sí es un responsable, tiene una gran responsabilidad, digamos, en el desarrollo de orientaciones y planteamientos fundamentalistas e integristas en el marco de la doctrina islámica, ¿no? A medida que el Islam se desarrolla doctrinalmente, como ya dije antes, en el ámbito suní, Ibn Hanbal forma parte, es suní, está integrado en la tradición, su pensamiento mana de la tradición suní. La tradición islámica suní y el trabajo intelectual de los ulemas, ¿no?, de los eruditos, los estudiosos del Islam, de las fuentes doctrinales del Islam, generan, como ya dije antes, varias escuelas jurídicas. Esas escuelas jurídicas establecen una serie de principios que determinan cómo deben interpretarse los textos fundacionales del Islam, el Corán y los hadices, para actuar en conformidad siempre con la ley islámica o con la Sharia. Bueno, pues la escuela, una de esas escuelas jurídicas es fundada por, luego se llama la escuela Hanbalí, es fundada por este erudito, ¿no? Lo que distingue a
a la escuela Hanbalí, al planteamiento de Ibn Hanbal, es que, a diferencia de otras escuelas, él rechaza aproximaciones, digamos, racionalistas, modernizadoras, digamos, más o menos, podríamos decir, liberales a la hora de interpretar el Islam. Él aboga por una interpretación de la letra en sentido literal. Y, por tanto, por un planteamiento fundamentalista, es decir, tomar como referente los textos del Islam sin considerar una contextualización histórica de por qué en el momento en que Mahoma y los profetas desarrollan los principios de la comunidad islámica, bueno, se ven influidos por su contexto histórico, etcétera. La consecuencia de esto es que, bueno, pues si el Corán dice que a un ladrón hay que castigarle cortándole una mano, hay que seguir haciendo eso, da igual si se está en el siglo XI o en el siglo XXI. Esa es la consecuencia final de una interpretación literalista del Corán, sin exégesis, sin hermenéutica, etcétera, ¿no? Esa es la importancia fundamental, además de que Ibn Hanbal influye enormemente en un erudito posterior, que es Ibn Taymiyya, que en el siglo XIII, siguiendo los principios del hanbalismo, bueno, pues establece una serie de criterios que van a ser asumidos por los intérpretes posteriores de algunas de las versiones más radicales, más extremistas del Islam suní. ¿Podemos decir entonces que los principales afectados del surgimiento del fundamentalismo islámico son los propios musulmanes? Sí, naturalmente, eso siempre. Los principales afectados en cualquier religión donde aparezcan orientaciones fundamentalistas son los propios seguidores de esa religión, sin duda, ¿no? La comunidad musulmana puede recibir órdenes, digamos, mediante las llamadas fatuas. ¿Qué es esto y quién puede promulgar las fatuas? Bueno, en rigor, originalmente las fetuas o las fatuas no son estrictamente órdenes, no tienen carácter vinculante, originalmente no tenían carácter vinculante, aunque con el tiempo lo van adquiriendo, ¿no? Una fetua es básicamente una directriz, un mensaje que da orientaciones sobre cómo actuar respecto a un problema o una situación concreta, de forma que esa acción esté en conformidad con la Sharia, con la ley islámica, y con la interpretación que de la ley islámica hace la escuela jurídica a la que pertenezca quien emite, digamos, la fetua. En principio, una fetua no puede ser emitida por cualquier seguidor de la religión islámica, solo por un muftí. Un muftí es un erudito, es un jurisconsulto al que se le reconoce amplios conocimientos teológicos en el marco del Islam, ¿no? Es un conocimiento profundo de la doctrina islámica. Desde el Imperio Otomano en adelante, las fetuas se utilizan como directrices a las que se atribuye o se empieza a atribuir fuerza de ley. Pero eso, digamos que tergiversa un poco el origen, el sentido original de la fetua, que en principio eran orientaciones básicamente morales y religiosas que ayudaban a los musulmanes a actuar como buenos musulmanes ante cualquier circunstancia o ante cualquier problema. Con el tiempo se ha generalizado la emisión de fatwas y a veces hay figuras
influyentes en la comunidad islámica o en ciertos sectores de la comunidad islámica que emiten fatuas, y esas fatuas son discutidas porque se duda de que realmente las personas que la emiten tengan la autoridad religiosa que habilita, que legitima para emitir una directriz de esa naturaleza. Aparecen en el libro los Iyuan o Ijuan, no sé cómo se pronuncia bien, que fueron unos guerreros árabes a los que se les describe como muy fieros y combativos. ¿Quiénes eran estos Ijuan y cómo acaban sus días? Bueno, Ijuan significa hermanos, pero es el término que efectivamente con el que a principios del siglo XX se identifica a una milicia religiosa árabe que siguen, por cierto, la corriente wahabí, que es la que acaba dominando en el siglo XX, desde el siglo XVIII en adelante, en la península arábiga, que combaten al servicio de la tribu de los Saud, una de las tribus más importantes, más influyentes en la península arábiga, y una de las tribus que formaron parte, que participaron en la rebelión contra los otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, hay un reparto, como sabemos, en la continuación del proceso colonizador, hay un reparto de los territorios que corresponden al mundo árabe, ¿no? del Masrek y del Magreb, ¿no? Del Oriente Próximo y del Magreb. En ese reparto, que establecen básicamente las autoridades británicas y francesas, ese reparto genera tensiones entre las tribus y las facciones árabes que habían combatido ante los otomanos. Una de esas facciones era la de los Saud. Los británicos habían prometido a las distintas tribus a las que habían ayudado a derrotar a los otomanos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, les habían prometido cosas diferentes. Les habían prometido distintas formas de organizar políticamente la península arábiga. Les habían prometido, en definitiva, reinos, monarquías, instaurar nuevas monarquías allí. La tribu más importante, la tribu árabe más importante, con la que había estado más directamente relacionada con el apoyo británico, los hachemitas, cuyo líder era pues el rey Ali, perdón, el Husayn, que había sido el muftí de la Meca. Los hachemitas entran en conflicto con los saudíes. Y los Ikhwan, digamos que son la principal milicia de la que los saudíes, la tribu de los Saud, se sirve para combatir a los hachemitas, para arrebatar territorios a los hachemitas durante los años del protectorado británico en la península arábiga, es decir, los años inmediatamente posteriores al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El rey Husayn, como he dicho antes, es el jerife de la Meca en ese momento. Se niega a perder territorio, combate a los Ikhwan, pero sus fuerzas son derrotadas varias veces por los Ikhwan. De hecho, en 1924 los Saud promueven, utilizando a los Ikhwan, una gran ofensiva sobre la región de Hiyaz, que es la región de la península arábiga en la que se encuentran dos de las ciudades más importantes
para el mundo islámico, que son la Meca y Medina, por la importancia que tuvieron en la vida, ¿no?, de Mahoma y en su etapa de predicación y de lucha, ¿no? Y como consecuencia de esa ofensiva, en octubre de 1924, la Meca cae bajo el dominio de los saud gracias a la acción guerrera de los Ikhwan. Posteriormente, los hachemitas sufren más derrotas en la península arábiga, hasta que el hijo de Husayn, que le ha sucedido, el rey Ali, capitula ante Abdulaziz bin Saud, el líder de los Saud, y en 1927 Abdulaziz se convierte en rey de la región de Hiyaz. 1926. En 1927 los británicos abandonan y reconocen a Abdulaziz como rey ya no solo de Hiyaz, sino reconocen la nueva monarquía de Arabia, que va a llevar el nombre de los Saud, Arabia Saudí. Los Ikhwan se convierten entonces entran a formar parte de la Guardia Nacional de ese nuevo país. ¿Y los hachemitas cómo acaban? Bueno, pues los hachemitas acaban recibiendo, vamos a ver, el hijo de Husayn, uno de los hijos de Husayn, cuando termina la Primera Guerra Mundial, sin consultar ni pedir permiso, porque no creía que tenía que hacerlo, a los británicos, instaura una monarquía propia en Damasco, en la actual Siria. Pero al final los británicos le obligan a renunciar y le prometen un nuevo reino que se establecerá posteriormente en la actual Irak. Con el tiempo, los hachemitas, Irak deja de ser una monarquía, se convierte en una república y, por tanto, los hachemitas dejan de dominar Irak. Pero también el reino de, primero llamado Transjordania, luego Jordania, que sí ha seguido siendo una monarquía desde su constitución, también está regido por descendientes de los hachemitas. Los principales ideólogos musulmanes de los siglos XIX y XX que abogaban por practicar un islam más puro, o permíteme la palabra, más radical, aludían a que la decadencia del mundo islámico se debía precisamente a que se estaban descuidando estos aspectos. ¿Esto es así? Sí. Finales del siglo XVIII, el siglo XIX y principios del siglo XX es una etapa en la que pues el mundo musulmán y los intelectuales, ¿no?, del mundo islámico, intelectuales en parte religiosos, en parte políticos, pues observan el absoluto declive, ¿no?, del mundo islámico, ¿no? Después de el esplendor al que lo llevaron las primeras dinastías, ¿no?, omeyas, abasíes, etcétera, posteriormente los otomanos, etcétera, ven cómo el Imperio Otomano empieza a perder territorios, empieza a perder capacidad de influencia, sufre cada vez más derrotas a manos cristianas, y luego se produce el proceso en el siglo XIX, a finales del siglo XIX se inicia el proceso depende de en qué partes del mundo musulmán, ¿no? Pero se desarrolla el proceso de la colonización europea de buena parte de Asia y de África, incluyendo muchos territorios de mayoría islámica. Y eso, eso genera un trauma que los intelectuales analizan, y los eruditos religiosos también, reflexionan sobre, para encontrar primero una explicación a ese declive, a ese sometimiento progresivo del mundo islámico al dominio europeo,
y, en segundo lugar, buscan una vía de salida a ese declive, ¿no? Y tratan de reflexionar sobre cuál sería el camino para devolver al mundo islámico a una nueva etapa de esplendor, como por otro lado sería la voluntad de Alá, ¿no? Y la pregunta de ¿por qué hemos sido derrotados? ¿Por qué estamos siendo derrotados? ¿Por qué hemos perdido nuestro poderío? Se responde, y esta es la fuerza que tiene muchos de los lo que tienen los discursos que fundan las corrientes salafistas modernas y el islamismo también, o al menos algunas de las corrientes salafistas modernas e islamistas. La respuesta es una respuesta sencilla, ¿no? Hemos sido derrotados, estamos en declive porque hemos abandonado nuestras esencias. Hemos dejado de ser verdaderos islámicos. Nos hemos visto no solo conquistados, sino contaminados por la cultura occidental, y hemos traicionado a nuestros antepasados, nuestras raíces. Vivimos un islam adulterado, un islam que es un islam falso, corrupto, y ese es el origen de nuestra debilidad. Porque si nos atuviéramos en sentido estricto a las directrices que nos dio el profeta, es imposible que Alá permitiera que hubiéramos entrado en este periodo y llegado a esta situación de declive, ¿no? Bueno, como no queremos abusar del tiempo de Luis, vamos a finalizar el programa con un tema que ha marcado los inicios del siglo XXI a sangre y fuego, que ha sido Al-Qaeda. Luis, ¿cómo surge Al-Qaeda? ¿Qué es Al-Qaeda y cómo está esta organización terrorista a día de hoy? Bueno, como dije al principio, en el último cuarto del siglo XX surgen en distintos países del mundo árabe y musulmán grupos violentos, fundamentalmente terroristas, que aluden a la yihad para justificar la violencia y el desarrollo de un proyecto para reislamizar, para derrotar a lo que ellos llaman los gobernantes apóstatas. Es decir, gobernantes de países musulmanes que dicen respetar el Islam, pero que en realidad son aliados de las potencias infieles, en el contexto de la Guerra Fría, o bien de la Unión Soviética, o bien del bloque occidental y de Estados Unidos, y a su vez colaboradores con Israel, y que como consecuencia de esa apostasía no reconocida, bueno, pues las sociedades islámicas están dejando de serlo. Ellos justifican esa violencia por la necesidad religiosa, moral, de sustituir los regímenes políticos vigentes en esa época por verdaderas teocracias que aseguren la vuelta a los orígenes y sobre todo aseguren el cumplimiento de la Sharia, ¿no? Que la vida, tanto individual como colectiva, se ordene en base a la Sharia. Esa es la primera manifestación del terrorismo que hoy llamamos yihadista. Hay países donde tiene una importancia especial, por ejemplo, Egipto es uno de ellos, ¿no? En otros países el terrorismo yihadista aparece asociado a situaciones en las que colectivos o grupos musulmanes quieren conquistar territorios que consideran que deben estar bajo la égida musulmana. Por ejemplo, en Palestina, por ejemplo, en Cachemira,
en el subcontinente indio, ¿no? Y en otras partes, ¿no? Y así surgen algunos de los grupos yihadistas más importantes, como por ejemplo puede ser la yihad islámica, tanto en la yihad islámica egipcia, en Egipto, y luego la yihad islámica en Palestina, o el grupo islámico Gamal al-Islamiyya también en Egipto, Hamas en Palestina, otros y otra serie de grupos. Digamos que esa es una primera etapa del terrorismo yihadista, que se inicia pues, en torno a 1975, con algunos antecedentes en el mundo, también en el sudeste asiático, etcétera. Pero esos grupos yihadistas combaten siempre con una agenda local. Es decir, lo que ellos quieren es cambiar el orden político establecido en sus países de origen, ¿vale? Los grupos yihadistas egipcios en Egipto, los grupos palestinos en los territorios palestinos, posteriormente los grupos argelinos en Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo ese proceso de efervescencia yihadista, de desestabilización en términos más generales y no solo por razones religiosas, sino fundamentalmente políticas, en el mundo árabe, fundamentalmente en el mundo árabe y en los confines del mundo árabe, llega una fecha crucial, que es el año 1979, en el que se producen varios sucesos muy importantes, varios acontecimientos muy importantes. Uno de ellos es algo que los islamistas egipcios y no solo los violentos, sino también los pacíficos, consideran una herejía. Egipto firma un acuerdo de paz con Israel. Alentado por Estados Unidos, ayudado por Estados Unidos, firma un acuerdo de paz con Israel, ¿no? Esto le va a costar, por ejemplo, la vida al presidente Anwar el-Sadat, que años después será asesinado por miembros de la yihad islámica egipcia. En 1979, además, se produce la revolución en Irán, ¿no? La revolución en Irán demuestra que se puede derrotar a un régimen típicamente apóstata y aliado de Occidente y sustituirlo por un régimen teocrático islámico, como hace Khomeini en Irán, ¿no? Es verdad que Irán es parte del mundo islámico chií, no suní, pero tiene influencia no solo en el chiismo mundial, sino también en el sunismo, porque es un referente de cómo se puede producir un cambio revolucionario, ¿no? Pero ocurre un tercer acontecimiento, que es el más importante y es el que nos va a llevar a Al-Qaeda. Es que en 1979, finales de 1979, la Unión Soviética invade Afganistán. Invade Afganistán porque quiere quiere sostener al régimen político entonces vigente en Afganistán, que es un régimen prosoviético y que está siendo objeto de una enorme contestación por una variedad de milicias locales muy tradicionalistas, muy apegadas a la religión islámica, que se esfuerzan en derrocar al régimen prosoviético. Los soviéticos entran y surge la guerra afgano-soviética en Afganistán, que se va a prolongar prácticamente durante una década. Los últimos soldados soviéticos abandonan Afganistán en 1989, aunque la guerra se había terminado un poco antes, ¿no? Ese conflicto en Afganistán va a convertirse en un imán para atraer elementos radicales del mundo islámico, de todo el mundo islámico, que se desplazan a Pakistán para entrar a Afganistán a combatir junto a los llamados mujahidín, los guerreros sagrados. Mujahid es guerrero sagrado, que definen su lucha contra los ocupantes soviéticos como una yihad. Hay esa guerra, por supuesto, es la gran última guerra la última guerra importante de la Guerra Fría, y eso significa que
bueno, pues Estados Unidos, junto con Arabia Saudí y con apoyo también de otros países, Pakistán, que tiene intereses enormes en Afganistán, bueno, pues apoyan a los rebeldes, a los mujahidín, en su lucha contra los soviéticos. Y muchas personas importantes en Arabia Saudí apoyan con su propia fortuna personal la lucha de los mujahidín. Y uno de ellos es un joven llamado Osama Bin Laden, es hijo de un arquitecto millonario muy bien relacionado con la monarquía saudí, que se desplaza a Afganistán a principios de los 80, inspirado, ¿no?, por la causa de los mujahidín, y se desplaza para ponerse al servicio de la causa mujahidín, combatir en Afganistán y animar y atraer y facilitar que cuantos más extranjeros mejor vengan, árabes vengan y musulmanes vengan a combatir a Afganistán. Osama Bin Laden establece alianzas con otros líderes radicales no afganos que también se establecen en Pakistán, porque Pakistán era la zona de entrada, cerca de las áreas tribales, ¿no?, sobre todo la ciudad de Peshawar. Se establecen allí para ayudar a atraer combatientes extranjeros que se introduzcan en Afganistán desde Pakistán y ayuden a los mujahidín a derrotar a los soviéticos, que al final acaba ocurriendo, los soviéticos son derrotados. Cuando ya está claro que los soviéticos no van a ganar la guerra y que se van a retirar, Osama Bin Laden y otros líderes árabes muy identificados con un planteamiento muy radical del Islam y que habían tenido un protagonismo principal en la promoción de esta movilización extranjera de combatientes en Afganistán, deciden que la tarea que han iniciado en Afganistán debe continuar en otros países. Y con ese propósito fundan Al-Qaeda en 1988, precisamente en la ciudad pakistaní de Peshawar. A partir de ahí, Al-Qaeda va a tratar de ayudar con sus propios medios, con sus propios recursos, a cualquiera que quiera hacer la yihad en cualquier parte del mundo. Especialmente si es una yihad que se libra contra infieles, que tratan de controlar la vida política en el mundo musulmán o que están ocupando o intentan ocupar territorios islámicos, ¿no? Al-Qaeda se va transformando en una organización, bueno, en realidad siempre fue desde el principio una organización multinacional, va adquiriendo poder a pesar de que la propia fundación de Al-Qaeda y las primeras acciones de Al-Qaeda hacen que Osama Bin Laden pierda el favor de la monarquía saudí, tiene que abandonar primero Pakistán, luego tiene que abandonar su propio país, Arabia Saudí, se desplaza a Sudán, donde se establece durante un tiempo y también es expulsado de allí, y en 1996 vuelve a Afganistán. Afganistán, cuando los soviéticos lo abandonan, no se pacifica, sino que la guerra contra los ocupantes se transforma en una guerra civil donde las distintas facciones que habían combatido a los soviéticos combaten entre sí para hacerse con el control político del país. Y en esa guerra civil surge un fenómeno nuevo, un movimiento nuevo, los talibán, talibán quiere decir estudiantes, los talib quiere decir estudiante en singular, ¿no? Los talibán que al final se convierten en una milicia armada que consigue imponerse frente al resto de milicias que estaban combatiendo para hacerse con el control del país, ¿no? Y de hecho, a los pocos meses de que Osama Bin Laden regrese a Afganistán en 1996, los talibán han tomado Kabul, la capital, y controlan ya gran parte del país. Osama Bin Laden establece una relación de colaboración con los talibán y a partir de ahí prepara un proyecto y lanza una campaña de atentados contra objetivos occidentales y sobre todo estadounidenses, ¿vale?
los atentados del 11S es el culmen de esa campaña y, por supuesto, un fenómeno que transforma la dinámica del terrorismo yihadista en todo el mundo, como bien sabemos, a partir de 2001. Pues Luis, ha sido un honor tenerte en la Biblioteca de la Historia. Me han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero no quiero abusar de tu tiempo. Eso sí, si los oyentes se han quedado con ganas de saber más sobre este tema y te apetece volver otro día a la Biblioteca de la Historia, yo estaré encantado de que vuelvas. En primer lugar, muchas gracias a ti, muchas gracias al programa por la invitación. Para mí ha sido un placer y, por supuesto, podéis contar conmigo cuando queráis para seguir hablando de estos temas, ¿no? Espero que haya sido de interés para los seguidores del programa. Pues muchas gracias, Luis. Como siempre, dejaré en la descripción del audio el enlace al libro para que todos los oyentes que quieran adquirirlo lo tengan más a mano. Recomiendo encarecidamente este libro, impulsado por el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, porque de verdad que su contenido es muy esclarecedor, muy sorprendente, como así hemos visto en el programa de hoy. Para que sepan todos los oyentes, vamos a sortear un ejemplar del libro de Luis desde la Biblioteca de la Historia, así que los fans de la Biblioteca de la Historia que estén atentos, que pueden participar en el sorteo de este fascinante libro. Así que sin más, despedimos el programa. Un saludo enorme, Luis. Un saludo. Hasta la próxima. Os animo a suscribiros al podcast de la Biblioteca de la Historia, a darle al me gusta si os ha gustado el programa, y a que dejéis vuestros comentarios y sugerencias. Podéis compartir el programa para que tenga una mayor difusión. Si queréis acceder a más capítulos de la Biblioteca de la Historia, podéis suscribiros en las suscripciones para fans, y con tan solo lo que cuesta un café con leche, tendréis acceso a material exclusivo y de esta manera ayudaréis a que la calidad de este podcast aumente. También podéis seguirme en las redes sociales a través de Twitter en la cuenta de la Biblioteca de la Historia y, como no, en Facebook. Gracias a todos los oyentes por escuchar el programa semana tras semana, ya sea desde España, Hispanoamérica o cualquier otro país o rincón del planeta. De verdad, muchas gracias. Hasta la semana que viene.